Chicos, en este video voy a hacer un ejemplo de un cálculo de estequiometría como los que tienen ustedes para hacer para la tarea. Cuando traten de hacer la tarea, si ven que se traban, pueden mirar este video, ver el video con la explicación, donde básicamente hago paso por paso el procedimiento para obtener lo que les pide el ejercicio, ¿sí? Bien, en esta reacción tenemos que, de acuerdo a los coeficientes, pues ya está balanceada. 4 moléculas de amoníaco reaccionan con 5 moléculas de oxígeno y dan como resultado 4 moléculas de monóxido de nitrógeno y 6 moléculas de agua. Para poder hacer el cálculo de reactivos o de productos, normalmente vamos a expresar esta proporción en moles, ¿sí? Es decir, nos fijamos los coeficientes y escribimos entonces ese número de moles como la proporción o receta en la cual reaccionan estas sustancias. Como el amoníaco tiene coeficiente 4, vamos a decir que 4 moles de amoníaco reacciona con 5 moles de oxígeno y dan, o sea, se forman 4 moles del monóxido y 6 moles de agua. Esto es una receta, es una proporción. Después uno puede hacer la reacción con las cantidades que uno quiera. Ahora, lo que va a reaccionar exactamente en esta proporción. Vos, si querés, podés poner, por ejemplo, 8 moles de amoníaco y 10 moles de oxígeno. Ahí la proporción se mantiene y no hay ningún problema, va a reaccionar todo. También puedes poner, por ejemplo, la mitad, 2 moles de amoníaco, 2,5 moles de oxígeno, ¿sí? También podrías poner que no estén justo en la proporción indicada por la ecuación química. Qué sé yo, pones 2 moles de amoníaco y seguís poniendo 5 moles de oxígeno. Si haces eso, lo que va a ocurrir es que parte del oxígeno va a sobrar, ¿sí? La reacción va a ocurrir siempre en esta proporción. Entonces, si vos ponés por fuera de esta proporción, alguno de los reactivos sobra y queda sin reaccionar una partecita de él. Bien, esta es la proporción teórica en moles. Como en el ejercicio van a estar involucradas algunas masas, lo que vamos a hacer es pasar esto a gramos, ¿sí? Eso es algo que ustedes aprendieron a hacer. Para poder hacerlo necesitamos la tabla periódica. Primero lo que vamos a tener que hacer es calcular la masa molar de cada una de estas sustancias. La masa molar del amoníaco, la masa molar del oxígeno 2, la masa molar del monóxido de nitrógeno y la masa molar del agua. Fíjense que para calcular estas masas molares con la tabla periódica en ningún momento me va a preocupar por cuál era el coeficiente. El coeficiente, el número grande, va a importar para el otro paso. Para este paso, que es sacar las masas molares, solamente miro la fórmula. Que tenga un 6 el agua no cambia nada. Cuando yo haga esta cuenta con la tabla periódica, en ningún lado va a aparecer ese 6. El 6 lo amos a usar después, ¿sí? Quiero que quede bien clara esa parte. Bueno, tengo que ir a la tabla periódica, tengo que buscar los cuadraditos del nitrógeno, del hidrógeno y del oxígeno, que son los 3 que necesito para sacar todas estas sustancias. Sí, yo me acuerdo, ustedes lo buscan en la tabla periódica que les subí en su momento, o lo pueden buscar por internet. El nitrógeno tiene una masa molar de 14 gramos por mol, el hidrógeno de 1 gramo por mol. En la tabla que yo les pasé dice 1,008, pero lo podemos cortar en 1 porque 0,0 como decimales no cambia nada. Así que tenemos 14 gramos por mol, 1 gramo por mol y 16 gramos por mol. En todos los casos esa es la unidad. Entonces, vamos a las fórmulas de estas sustancias. Amoníaco es un nitrógeno con 3 hidrógenos. El nitrógeno era 14 gramos por mol. Y después tengo 3 hidrógenos que cada uno tiene 1 gramo por mol. Como son 3 hidrógenos, hace 3 por 1. Resultado, 17 gramos por mol. Eso para el amoníaco. El oxígeno 2 es fácil, son 2 oxígenos, ¿sí? O 2. Así que me queda 2 por 16 gramos por mol, que era el valor del oxígeno. Resultado, 32 gramos por mol. Monóxido de nitrógeno es sumar un nitrógeno con un oxígeno. Como el nitrógeno es 14 y el oxígeno es 16, resultado 30 gramos por mol. Y el agua, un viejo conocido, son 2 hidrógenos y un oxígeno. Si hacen la cuenta, esto da 18 gramos por mol. Entonces, tenemos las masas molares. Algo que solemos hacer en CBC, y no estaría mal que ustedes se hagan la misma costumbre, es poner las masas molares arriba de las sustancias. Entonces, por ejemplo, arriba del amoníaco
17 gramos por mol. Arriba del oxígeno 2, 32 gramos por mol. Arriba del monóxido, 30 gramos por mol. Y arriba del agua, 18 gramos por mol. Esto en la explicación, cuando hice la explicación con el PowerPoint, lo hice también de esa manera. Se los puse ahí arriba. Son las masas molares que sacamos de la tabla. Bien, ahora para escribir la proporción en gramos, nosotros tenemos la proporción en moles y ahora la vamos a escribir en masa, en gramos. Ahora sí vamos a tener en cuenta los coeficientes, porque en mi receta me dice que reaccionan 4 moles de amoníaco. Si cada mol tiene 17 gramos, 4 moles va a tener en total, 4 por 7, 28, 4 por 1, 4, 68 gramos de amoníaco. Cuando hacemos este renglón en gramos, ahí sí tenemos en cuenta el coeficiente. 4 por 17, 68 gramos. Por supuesto que lo pueden hacer con la calculadora, no hay ningún problema. Cada mol de oxígeno tiene 32 gramos y la receta es con 5 moles. Así que 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, me queda 160 gramos de oxígeno. Después, monóxido de nitrógeno, cada mol tiene 30 gramos, pero la receta es con 4 moles. 4 por 30, 120 gramos. Y finalmente la del agua, cada mol tiene 18 gramos, pero en total son 6 moles. 6 por 18 me da 108 gramos de agua. Ahí nos quedó la receta escrita en gramos. ¿Sí? Yo suelo hacer una raya para separar lo que es la receta de lo que son los datos. Y ahora sí vamos a leer el enunciado y ubicar los datos correspondientes. Me dice que se hace reaccionar 78 gramos de amoníaco. Voy a la columna del amoníaco y pongo que el dato es 78 gramos. ¿Sí? Ese es nuestro dato en el enunciado. La columna del amoníaco, cuando ahora haga las reglas de 3, las voy a tener que hacer entonces toda en gramos. Algo que traté de recalcarlo mucho en la explicación es que para hacer las reglas de 3, entre reactivo y producto, entre reactivo y reactivo, o entre producto y producto, en la columna vos tenés que respetar la unidad. Si tu dato es en gramos, usás la receta en gramos también. La columna del amoníaco que vamos a usar en las reglas de 3 va a estar toda en gramos. Fíjense que yo no reaccioné con 68 gramos, reaccioné 78 gramos, un poquitito más. Así que lo que se va a formar de los demás va a ser también un poquitito más que lo que dice la receta. Bien, ¿qué me pide calcular en particular? ¿Sí? Me pide calcular los moles del monóxido de nitrógeno. O sea, mi incógnita, mi X, va a estar en la columna del monóxido. Pero ojo, porque me pide calcular los moles. Así que si yo quiero que la X me dé moles, en la columna del monóxido tengo que trabajar con moles. Así que no lo voy a hacer con 120 gramos, la columna del monóxido. Lo voy a hacer con 4 moles. Y ahí me queda la regla de 3. ¿Sí? Está escrita media torcida, pero queda así. Según la receta, cada 68 gramos de amoníaco se obtienen 4 moles del monóxido. Si yo hago reaccionar 78 gramos de amoníaco, voy a obtener X de monóxido. Esa es la regla de 3. No hay ningún problema con que esta columna esté en gramos y esta en moles. Se puede hacer las dos columnas en gramos, se puede hacer las dos columnas en moles, se puede hacer una en una forma y otra en otra. No hay ningún inconveniente. Lo que no puede ocurrir es que en la misma columna tengas dos unidades distintas. ¿Cómo va a quedar la regla de 3? Bueno, si 68 gramos de amoníaco generan 4 moles de monóxido, entonces 78 gramos de amoníaco generarán X. Misma unidad, acá me va a quedar también en la misma unidad. Para resolver la regla de 3, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero se multiplican los dos valores que están cruzados y se divide por el que está cruzado a la X. Entonces la cuenta me va a quedar 78 gramos de amoníaco por 4 moles de monóxido dividido 68 gramos de amoníaco. Los gramos de amoníaco se simplifican con los gramos de amoníaco que está abajo y ahora es cuestión de resolver esta cuenta. Vamos a hacer la cuenta con la calculadora. 78 por 4 dividido 68. 4,58 moles de monóxido.
Esa es la respuesta para la primera pregunta. Después, este ejercicio me pregunta algo más. Además de preguntarme cuántos moles se forman de monóxido, me pregunta cuánto es la masa de agua que se forma. Vendría a ser como una especie de ítem B. Bueno, también lo podemos resolver. Va a haber que hacer una nueva regla de 3, ¿sí? No podemos calcular todo al mismo tiempo. Va a haber que hacer una nueva regla de 3. El dato va a seguir siendo el mismo, que yo hice reaccionar 78 gramos de amoníaco. Así que la columna del amoníaco va a ser igual, va a estar en gramos. La diferencia es que para este segundo ítem, la X va a estar en la columna del agua, porque me están pidiendo algo del agua. ¿Y en qué unidad me las van a pedir? Bueno, me dice la masa, así que lo que voy a tener que hacer en la columna del agua es en gramos. Así que este segundo ítem me va a quedar una regla de 3 toda en gramos, ¿sí? Bien, ¿cómo es la proporción de acuerdo a la receta? 68 gramos de amoníaco genera 108 gramos de agua. Ahora, eso es lo que dice la receta. Yo no hice reaccionar 68 gramos, yo hice reaccionar 78 gramos. Así que de agua se van a formar X. Por supuesto, fíjense, como uno hizo reaccionar un poquitito más que lo que dice la receta, la masa de agua que se va a formar también va a ser un poquito mayor que lo que dice la receta. Ahora vamos a ver cuánto da, pero debería dar un poquito por arriba de 108. Hago la cuenta con la calculadora, ¿sí? 78 por 108 dividido 68. Todo con 8. Me da 123,8 gramos de agua, ¿sí? Y ahí tenemos la respuesta al segundo ítem. Como verán, el primer paso es armar la tabla. Primero, los coeficientes nos dicen la proporción en moles. Luego usamos la tabla periódica y calculamos las masas molares. En ese punto no nos importó qué coeficiente tenía la reacción química. Una vez que teníamos las masas molares, ahí sí usamos los coeficientes y nos fijamos cuántos gramos eran. Escribimos la receta en gramos. Después hicimos la raya, leímos y pusimos el dato y finalmente planteamos las dos reglas de 3 que tuvimos que usar en este ejercicio para obtener la columna de los productos. En un caso nos quedó unidades distintas en cada columna, ¿sí? En la que hicimos en primer lugar sacamos los moles de producto, en la que hicimos en segundo lugar con el agua sacamos la masa de agua, ¿sí? No hay ningún problema con mezclar las unidades, lo que no la puedes mezclar es en la columna. Bueno, espero que les haya servido. Ante cualquier duda pregunten en el Classroom.